tecnológico. Hay que entender biotecnología, la parte bio, parte de un ser vivo, utilizar a un ser vivo en aspectos tecnológicos para poder obtener un fin necesario, ¿no? Por ejemplo, en el mejoramiento o en la manipulación genética que se ha utilizado para mejoras en ganado, para mejorar en algunos productos vegetales. Por ejemplo, en lo que se ha tenido muy puntual en mejoramiento genético y en manejo genético no sé si acuerdas sobre la oveja Dolly, que se utilizó el ADN de una célula y se transpuso a otra célula, lo que es clonación, ¿no? Y en lo último, lo que se ha utilizado en la biotecnología, pues en mejoramientos en la medicina, en diagnósticos y en medidas de prevención, ¿no? Entonces, la biotecnología es una ciencia que ha permitido mejorar muchos aspectos en el desarrollo humano. ¿Qué avance se tiene sobre los anticuerpos monoclonales respecto al bloqueo del SARS-CoV-2? Anticuerpos monoclonales es utilizar la biotecnología en la producción de anticuerpos o inmunoglobulinas en otros organismos. Generalmente se utilizan, como le dije al comienzo, en plásmidos o vectores en microbiológicos, ¿no? O sea, si yo tengo ya el segmento de ADN que permite sintetizar un anticuerpo X, se induce a través de un plásmido o a través de un vector a una bacteria, bajo ciertos estudios estrictos, ¿no?, para que esta bacteria comience a producir la enzima. Entonces va a producir esa enzima, va a producir esa proteína, por eso se llama monoclonal, uno solo, clonación de una estructura, ¿no? ¿Y qué es una clonación? Es una duplicación. Un clon es algo idéntico a otro, ¿no? Entonces por eso se llama estructura monoclonal, clonar una estructura. Entonces se va a clonar en función alta y elevada, con la finalidad pues de tener ya una inmunidad, en este caso en una inmunidad pasiva, ¿no? Los sueros con inmunoglobulinas. Entonces, al darse la enfermedad en el paciente y para que se dé el mecanismo de defensa, cuando les hablé de inmunología, inmunidad celular, inmunidad humoral, todo este aspecto demora más o menos 5 días. Si esperamos que te dé todo este aspecto, el paciente de repente se muere. Pero si ya tenemos los anticuerpos monoclonales, ya le inyectamos los anticuerpos monoclonales y de esa forma le ayudamos para que pueda eliminar o detener el microbio y de esa forma no se avanza la enfermedad y poder darle la oportunidad de salvarle la vida. Es más o menos la idea contra los sueros antiofídicos. Los sueros antiofídicos son también anticuerpos, pero ahí no son monoclonales sino policlonales. Son anticuerpos que se producen en el caballo, ¿no? Un caballito le inyectamos el veneno de la serpiente, entonces a dosis controladas el caballo va a sintetizar anticuerpos contra el veneno de la serpiente. De ahí se saca la sangre del paciente, en este caso al caballito, se purifica el suero y ahí están los anticuerpos contra el veneno. Llega un paciente que ha sido mordido por una serpiente. Si lo dejamos que el mecanismo de defensa se dé, se muere, porque el veneno es muy agresivo, es neurotóxico, hemolítico, entonces se muere. ¿Qué hacemos? Inyectamos los antisueros ofídicos. Entonces, al inyectar el antisuero ofídico, ahí están los anticuerpos que van a detener al veneno de la serpiente y de esa forma le salvamos la vida, ¿no? Muy interesante su aportación. Y con respecto a los anticuerpos, ¿qué anticuerpos están en uso y quiénes ya no están? ¿Qué anticuerpos están en uso y quiénes ya no están? Una pregunta un poquito... La producción de anticuerpos va a darse siempre. Si hablamos de la industria farmacéutica, en el aspecto de producir biotecnológicamente, tiene que darse al alcance de la persona, ¿no? Anticuerpos, cuando hablamos de anticuerpos, son la producción de anticuerpos monoclonales tipo IgM, tipo IgG, que son los anticuerpos de acción durante las infecciones, IgM de primera línea, IgG de segunda. Entonces, si uno está produciendo anticuerpos contra X enfermedad, lo que se tiene que asegurar que estos anticuerpos, si sean
efectivo sobre este X enfermedad, ¿no? Porque vaya a ser de que sí mute o cambie. Entonces yo hice un anticuerpo contra la estructura A de un microbio. Mientras la estructura no cambie, yo le inyecto el anticuerpo, lo va a detener, lo va a destruir. Pero si este microbio, por mecanismo de defensa, por mecanismo de supervivencia, cambia la estructura, por más que le inyecte el anticuerpo, ya no le va a hacer nada, ¿no? Ya no se va a hacer, no va a haber oportunidad de destruirlo porque ya cambió. Los anticuerpos son específicos. Tengo una estructura en forma de bola, el anticuerpo también viene así en forma de bola y sí, hay afinidad y hay lisis, destrucción, ¿no? Entonces, si cambia el antígeno, la producción de anticuerpos que se hayan hecho ya no nos sirve. Entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo entender esto? Va a ser un estudio muy a largo plazo, ni decirlo ni en mediano ni en el corto, sino es que son estudios a largo plazo porque no sabemos el comportamiento de los microorganismos cuando ingresan. Ya estamos viendo con el virus del COVID. Vino la cepa antigua, la cepa salvaje, de ahí cambiaron diferentes cepas, diferentes variantes. Ahorita tenemos otra variante, entonces ha ido cambiando la estructura. Y si en un primer momento se produjo anticuerpos contra la estructura inicial, ya no nos sirven para los virus variantes que han cambiado actualmente, ¿no? Entonces, la producción de anticuerpos, si bien es cierto, nos podría ayudar en un primer momento, mientras no exista mutación del microorganismo. Ya al existir mutaciones ya no son factibles de utilizar para tratamiento. Bueno, muy claro. Las vacunas son seguras y han ayudado a controlar esta pandemia. Es por eso que ahora ya nosotros, la OMS dio por finalizado la pandemia debido a el ingreso de vacunas, y hemos tenido diferentes ingresos de vacunas. Hemos tenido vacunas por ARN, hemos tenido vacunas de vector viral, hemos tenido diferentes vacunas, incluso muchas de ellas iban ampliando los grupos etarios para poder proteger a la población y que esto genere impacto, ¿no?, de control frente a esta pandemia. ¿Qué vacunas se están utilizando en la actualidad para prevenir aún el COVID, que aún sigue permanente a nivel mundial? Recordemos que si bien ya no estamos en un momento de pandemia, el COVID se ha quedado, es igual que la influenza, ¿no? Esta ya va a ser una enfermedad que va a ser parte de la población, que al ser viral necesita protección. No sabemos aún si será anual, trimestral, ¿no? El tiempo de las vacunas ha empezado de 3 meses y se ha ido ampliando la protección en cada organismo, y en este momento las vacunas que se utilizan son las famosas vacunas bivalentes. Recordemos que al ser el SARS-CoV-2 una enfermedad viral, esta tiene varias mutaciones y para permanecer va a seguir generando varios tipos de variantes, ¿no?, sublinajes, entre otros. Así que consideramos que el SARS-CoV se va a quedar ya entre nosotros, ¿no? El estudio Recovery, que es el que más ha estudiado acerca de los medicamentos para COVID, inicialmente nosotros estábamos dando claritromicina con hidroxicloroquina para aquellos pacientes porque indicaron de que había algún efecto sobre COVID, pero eso solo sirvió en laboratorio. Cuando se han hecho ya los estudios en pacientes, estudios un poquito más serios, han demostrado que no tiene ningún efecto y que no tiene en realidad sustento para dar ese medicamento. Igualito ocurrió con ivermectina, que comenzamos a dar a todos los pacientes porque habían estudios en laboratorio que también vieron de que podía reducir la cantidad de virus que teníamos. Sin embargo, en los estudios que se han hecho posteriormente, estamos hablando de estudios serios, han demostrado de que la ivermectina no tiene ninguna función. Hay varios estudios con ivermectina que han tratado de sustentarla, pero esos estudios tienen mucho sesgo, están hechos con personas diferentes, con dosis diferentes, por lo tanto no se pueden tomar como estudios serios. Lo real es que ahorita la ivermectina nadie lo utiliza para lo que es COVID, y los otros medicamentos como Remdesivir, Tocilizumab, esos medicamentos han cambiado.